Bueno, en esta clase vamos a definir lo que es la regla de las fases de Gibbs, que era un concepto que nos había quedado pendiente de la unidad 1. Para caracterizar completamente un sistema termodinámico, necesitamos saber un determinado número de variables intensivas independientes que poseemos. Y eso es lo que nos va a dar la característica de cómo se encuentra este sistema termodinámico y cuáles son las variables que podemos mover para cambiar las características del sistema. Bueno, esta es la regla de las fases de Gibbs, donde L es el número de variables intensivas independientes, también se denomina grados de libertad del sistema. C es el número de componentes químicos del sistema, F el número de fases presentes en el sistema, y R la cantidad de reacciones independientes. Entonces, el número de variables intensivas independientes es igual a la cantidad de componentes menos el número de fases, más 2 menos la cantidad de reacciones químicas. Recordemos esta gráfica de química general, en donde esto es una gráfica que define un sistema cuando está compuesto por un solo componente. Vemos que acá, si estamos trabajando con un sistema que tiene un solo componente, vemos que las características del sistema, ya sea si es un gas, un líquido o un sólido, este componente puede variar variando la temperatura y la presión. Es decir, por ejemplo, que si yo aumento la presión a una temperatura P, por ejemplo, el sistema, si aumento la temperatura a una presión constante, vamos a pasar de sólido, posteriormente a líquido y posteriormente a gas, ¿está bien? Estamos trabajando aumentando la temperatura a presión constante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos a una determinada, a ver si vamos a ver, en un principio decíamos que hacíamos este caminito, ¿sí? Pasábamos de sólido, seguíamos aumentando la temperatura y obviamente va a ir cambiando de fases este compuesto, ¿está bien? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos una temperatura dada y aumentamos la presión? ¿Está bien? Si aumentamos la presión a temperatura constante, vamos a tener un cambio de fase también, ¿sí? Porque ahí justamente cruzamos esta línea, que es la línea que separa o identifica cuáles los puntos de equilibrio entre el gas y el líquido. ¿Está bien? Pasamos esa línea de equilibrio y el gas se convierte en líquido cuando estamos trabajando a temperatura constante y aumentamos la presión. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos una sustancia pura, si tenemos una sola fase, ¿está bien? Si tenemos una sola fase, por ejemplo, no sé, tomemos el gas, que sería toda esta zona, tenemos un solo componente, una sola fase, más 2, y no tenemos reacción química, entonces los grados de libertad van a ser 2. Es decir que con la temperatura y la presión vamos a estar definiendo el estado termodinámico en el que se encuentra esta sustancia pura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos dos fases? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos de una sustancia pura dos fases? Entonces, tenemos un componente menos dos fases más 2 menos, 0, que no hay reacción química. Entonces, los grados de libertad dice que están dados por 1, ¿está bien? O sea que puedo variar la temperatura o la presión. Y eso perfectamente puede verse, que son las líneas que se identifican ahí, o sea, la línea que une A y B, la línea que divide B y D, que une B y D, la línea que divide la parte de líquido-gas, que es la BC. ¿Está bien? Es decir, que o definimos la temperatura porque la otra directamente va a estar definida, ¿está bien? Si yo tomo una temperatura acá, ¿está bien? Y lo que yo quiero saber, y estoy trabajando con el equilibrio
líquido sólido. Entonces, cuando llego a este punto, me encuentro con la línea y leo la presión. Es decir, que todas estas líneas son pares de temperatura-presión. Es decir, que cuando yo busco una temperatura, identifico la presión, o cuando busco la presión, identifico la temperatura, porque son los puntos de equilibrio en el que está pasando un cambio de fase. ¿Está bien? En este caso, la línea BD identifica el equilibrio sólido-líquido, la línea AB identifica el equilibrio sólido-gas, y la línea BC identifica el equilibrio entre gas-líquido. Que bueno, que de hecho estas tablas nosotros las vimos en el cuatrimestre pasado, porque son las tablas de vapor justamente. Estas tablas de vapor del agua identifican a una temperatura dada cuál va a ser la presión en la que igual va a ocurrir, digamos, ese cambio de fase, de gas a líquido, de líquido a gas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos tres fases? Reemplazamos en la regla de las fases de Gibbs y nos da que no tenemos grados de libertad. ¿Está bien? Y es verdad que no tenemos que tener grados de libertad, porque este es el punto triple, el punto de coexistencia. Vamos a cambiar de color. El punto de coexistencia entre las tres fases, gas, sólido y líquido, se llama punto triple, y es justamente aquel en el que no está definido por una temperatura ni una presión. Yo no puedo variar ni la temperatura ni la presión ni nada, porque están tabulados esos puntos triples de cada una de las sustancias. ¿Está bien? O sea, hay un par presión, temperatura, que me va a identificar cuál es el punto triple, está tabulado, yo no puedo hacer nada. Si tengo tres fases en coexistencia, no voy a poder manipular el sistema a nivel termodinámico. A ver, tenemos otro ejemplo. Una disolución acuosa sobresaturada de sacarosa en equilibrio con su vapor. ¿Está bien? Tenemos una disolución acuosa, o sea, tenemos un líquido en equilibrio con el vapor. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos fases, sólido y líquido. Dice que es una disolución acuosa sobresaturada, o sea, tenemos los componentes son dos, porque tenemos sacarosa y agua. Y tenemos tres, tenemos disolución acuosa sobresaturada. Sobresaturada significa que va a haber una precipitación, o sea que le agregamos demasiada cantidad de sacarosa y sobrepasó la solubilidad, entonces es sobresaturada y comenzó a precipitarse sólido en el fondo del recipiente. Entonces tenemos tres fases: sólido, líquido y gas. Entonces, reemplazando en la regla de las fases de Gibbs, tenemos dos componentes menos tres fases más 2, y esto es igual a 1. Es decir, que nosotros, variando la temperatura, podemos afectar, digamos, o cambiar el estado termodinámico de esta disolución, de este sistema. Bueno, acá tenemos otro sistema. Tenemos una disolución acuosa sobresaturada de cloruro de sodio y cloruro de potasio en equilibrio. ¿Está bien? Entonces tenemos tres componentes, tenemos agua, tenemos cloruro de potasio y cloruro de sodio, es decir, tenemos tres componentes. ¿Sí? Y también tenemos dos sólidos, el cloruro de potasio y el cloruro de sodio, y el líquido. ¿Está bien? Entonces tenemos tres fases. Reemplazando en la regla de las fases de Gibbs, nos da que los grados de libertad son 2. Es decir, que nosotros tenemos que definir la temperatura y la presión para poder manejar o definir este sistema termodinámico.